Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el alumno Aaron Chávez. En esta hora voy a comentar, a dar un resumen sobre la obra literaria que yo escogí, que en el segundo libro, A Sangre Fría es su nombre. Es una obra de no ficción basada en hechos reales por el autor Truman Capote. ¿Sí? Esta obra en sí trata sobre el asesinato de una familia en Kansas, Estados Unidos, en los años 50. El libro se divide en cuatro partes. Voy a mencionar la parte número uno. La parte número uno se llama Los últimos que los vieron vivos. Menciona obviamente a los personajes principales y a los personajes secundarios también. Menciona a los dos asesinos, Perry y Dick. Menciona también a la familia asesinada. Herbert, el propietario Herbert. ¿Propietario de qué? De un conocido huerto de frutas, ¿sí? Llamado River Valley Farm. Él junto a su familia, Bonnie, su esposa y sus dos menores hijos, Nancy y Kenyon, fueron ellos los asesinados. Bueno, el libro relata cómo era la mentalidad de los asesinos, qué era lo que buscaban, que ya estaban armando ya, porque les habían comentado que en esa granja había una caja fuerte de $10,000 en efectivo, y eso era lo que ellos querían robar. Bueno, el libro menciona, la primera parte menciona sobre la relación de la hijita de su papá, de Susan, su mejor amiga, que tiene que ver con las siguientes partes, todo ello, y la parte uno termina con el suceso en realidad. Ya el asesinato en la parte uno ya había pasado, ya. Dick y Perry ya habían entrado en la noche, ya habían hecho lo que tenían que hacer, y la parte uno termina con un granjero que va a la mañana del asesinato, o sea, la mañana siguiente, a dejar a su hija, ¿sí? Pero nadie contestaba a la casa, nadie entraba. Así que el granjero va a la casa de Susan, que es la mejor amiga de Nancy, la hija del propietario Herbert. Ambas se meten, pero salen corriendo, abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque ya el asesinato ya había acontecido. Cuando abrieron la puerta, habían visto a la familia muerta, a los dos niños y a los dos esposos. La parte uno concluye con, bueno, con los vecinos asustados, llamando a la policía y todo ese dilema. La parte 2 se llama Personas Desconocidas. Bueno, la parte 2 ya menciona un poco sobre los dos asesinos, sobre Dick y sobre Perry. Pero con respecto al asesinato, al suceso, bueno, la población estaba muy nerviosa, muy preocupada. Los agentes policiales estaban buscando sospechosos, pistas, y todo el movimiento policíaco se estaba moviendo ahí en la casa, todo eso. Había un dilema muy grande y muy preocupante. Bueno, los dos asesinos se habían ido a la Ciudad de México, se habían ido a México, obviamente a pasar desapercibidos, a que nadie sospeche de ellos dos. El libro menciona un poco sobre el pasado de Perry, de uno de los dos asesinos. Menciona sobre que su mamá sufría de alcoholismo, sobre que él desde muy pequeño ya era un delincuente juvenil, ya había muchos problemas, su relación con su padre era pésima. Menciona a una hermana mayor de él, Bárbara. Menciona un montón de cosas de Perry. Y de Dick también menciona un poco, pero la parte 2 se aísla. En realidad la parte 2 es la más corta. Explica sobre qué es lo que hacen, sobre que Dick vende su auto, sobre que el dinero ya se les estaba acabando, agotando. Y bueno, la policía buscando más sospechosos, buscando soluciones. Resulta que el propietario Herbert tenía dos hijas aún mayores. Sí, una de ellas se llamaba Beverly, la cual se iba a casar y se llegó a casar a las 2 semanas siguientes del lamentable suceso. Pero la parte 2 termina como en un qué hacer, qué va a suceder, qué va a pasar. Y todo ello. Asimismo, la parte 2 como para terminar esta parte, menciona que Perry tuvo maltrato físico, maltrato mental, psicológico. Y bueno, la parte 3 mi parte favorita personalmente, se llama Respuesta. Lo voy a mencionar a mi orden. En la parte 3 menciona lo que aconteció en el día del asesinato, en la noche, mejor dicho, del asesinato. Pues efectivamente Dick y Perry habían entrado con facilidad a la casa, a la granja y a la casa, al huerto de frutas, y estaban buscando la bóveda, estaban buscando la caja fuerte de los $10,000. No lo llegan a encontrar, no llegan a encontrar esa caja, así que Dick, en su ansiedad y en su molestia, levanta a Herbert amenazándolo para que les diga dónde está, dónde se encuentra escondida la caja fuerte. La verdad que el propietario Herbert estaba confundido, quiso ofrecerles un cheque para que los dejen vivos en paz, pero Dick se había molestado mucho más con eso porque Dick pensaba que el propietario estaba mintiendo. Y termina levantando a la esposa, a su esposa Bonnie. Perry estaba muy nervioso. Perry en ese momento como se veía como que más inocente o como que él no quería hacer tanto daño, no quería matar a los cuatro. Pero pasaron un montón de problemas ahí dentro. En ese momento despertaron los dos niños. Los dos asesinos tuvieron que esconder, mejor dicho, atraparlos en una habitación y después los ataron a cada uno. Hubieron un momento de pleito, de discusión, de frustración, de miedo, de ansiedad. Perry acuchilla al propietario y lo dispara con su pistola. Perry mencionó que Dick fue el que disparó a Nancy, a la pequeña Nancy de 16 años, y a la esposa del propietario, Bonnie. Fue Dick el que las mató y asimismo el niño también murió. Fueron atados, fueron baleados y menciona que en realidad de esa noche solo se llevaron un valor de $40 a $50, ya que nunca llegaron a encontrar la caja fuerte, que les habían dicho que ahí estaba. Ok, y ese fue el resumen de lo que pasó dentro. Pero la parte 3 menciona lo que pasó en la actualidad, lo que pasó después de la parte 2. La parte 3 menciona sobre el pasado de Dick, que se casó a los 19 años, que se divorció, que tuvo una deuda enorme, que también ya empezó a cambiar su vida desde ese momento. Dick estuvo preso. Acá en la parte 3 también menciona algo muy importante. Menciona un nuevo personaje llamado Floyd. Este Floyd fue un ex trabajador del propietario Herbert.
Él sabía información, sabía cosas. Y fue este Floyd el que erróneamente había mencionado sobre la caja fuerte a Dick. Dick, cuando se conocieron en el pasado, Dick le mencionó que quería robar al propietario Herbert, a su huerto de frutas, quería hacer daño. Le estaba contando su plan, su malo plan. Por eso es que Floyd, ya en la actualidad, ya en el hoy, él acusó a Dick, por así decirlo, él fue uno de los testigos, él fue el principal testigo en culpar a Dick y a Perry, que en ese momento ellos querían irse a Florida, ellos estaban de aquí para allá, estaban mullidos, y empezó la persecución, empezó la policía que los estaba buscando y persiguiendo. Al final, después de semanas, la policía los encuentra en Las Vegas y los detienen, quedan detenidos. En ese momento, ya en la comisaría, los separan a Dick y a Perry, Perry callado, en silencio, tratando de acordarse de la coartada que Dick le había mencionado, porque Dick era como que la cabeza ahí. Y para con Dick, cuando la policía lo estaba interrogando y los agentes especiales, Dick empezó a mentir, empezó a decir que sí, que el plan era robar, pero que Perry fue el que mató a todos y que Dick no había matado a nadie. Dick mencionaba solo crímenes anteriores que él hizo, que él comentó, que él cometió, y no mencionaba la verdad en realidad. Y al final Perry se entera de la traición, estuvo muy molesto, decepcionado, y la parte 3 termina en ese momento de que, wow, ¿qué va a pasar, no? Es la parte 4 y última del libro, que se llama El Rincón. Bueno, esto habla ya del juicio, ¿no? Los llevaron a un juicio a Perry y a Dick en Garden City, en la ciudad de Garden. Y, y bueno, se presentaron los testigos, que fueron los testigos oculares, los vecinos, como el granjero mencionado en la parte 1, incluso el fotógrafo que fotografió la escena del crimen. Ese día terminó con el testimonio de Floyd, que Floyd estaba presente en ese lugar. Para resumirlo, los sentenciaron como culpables, los declararon culpables y los sentenciaron a la horca, es decir, al ahorcamiento, a atar sus cuellos y hacer que mueran ahorcados en esa ejecución. Bueno, mientras estaban en la comisaría, ya con la decisión de que en 6 semanas después de ese juicio iba a suceder el ahorcamiento, los abogados hicieron lo que pudieron para defender, trataron de defenderlos, pero, y bueno, y querían hacer un nuevo juicio. Las 6 semanas pasaron, es más, pasaron 2 años más de estas 6 semanas, en la cual los abogados, por así decirlo, consiguieron lo que quisieron, se alargó, se aplazó ese juicio. eh, Dick estaba, Dick estaba estudiando leyes en esos 2 años. Perry estaba muy lamentado, con remordimiento. El primer día en la comisaría Perry no dejaba de llorar. Y ambos estaban ahí, pero ambos ya sabían dentro de sí que su obra había llegado, porque ya estaban en manos de la justicia. Bueno, posteriormente hubo una audiencia y el juez dictaminó que hace años lo que había determinado el otro juez fue justo, fue correcto. Así que unos pasaron en realidad unos años más, sí, unos 3 años más, y bueno, Dick y Perry fueron ejecutados. Primero fue Dick y luego fue Perry, ambos por el ahorcamiento. Y el libro termina así, en justicia. Obviamente con la historia lamentable de que bueno, el propietario Herbert, su familia murieron, y al final la hija mayor, Beverly, se casó y ella siguió el legado del apellido. Pero es trágico y es lamentable todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Esto fue basado en hechos reales en Estados Unidos. Personalmente hablando, es una historia que choca, ¿no? Y que dice, wow, ¿cómo puede llegar la mente humana, la codicia, la ansiedad también, ¿no? Como Perry, que en ese momento le puso el cuchillo al propietario, lo mató. La verdad que el corazón del hombre está, lamentablemente, está muy contaminado, muy sucio. Siempre con el afán de conseguir más dinero de una forma horrible. Y esto puede llegar a graves consecuencias, como lo que está escrito en Sangre Fría. Y bueno, licenciada, eso sería todo de mi parte. Yo le agradezco por oírme y muchas gracias.